Capítulo 151. Sangre Fría 5 Parte 1. Sangre Fría 13 creía que era seguro aquí. Nadie tenía permitido entrar sin su permiso. Es por eso que colocó estos objetos aquí casualmente. Y Elan tampoco se dio cuenta de que no se le permitía entrar a este lugar, ni temía que Sangre Fría 13 lo encontrara dentro. Entró y agarró los objetos para investigarlos, incluso rompiendo estos artefactos. La gente encontraría esto bastante extraño, por supuesto, solo en circunstancias normales. Como Sangre Fría 13 no creía que alguien pudiera entrar en este lugar, supondría que todo estaba como lo había dejado. No es de extrañar. Él diseñó la puerta de manera elaborada, y en sus ojos, incluso los expertos en alquimia no podían hacer nada, y mucho menos a alguien como Yelan. Por eso, nunca sospechó y dejó que Yelan siguiera jugando por aquí. Después de estudiar por un tiempo, Yelan parecía haber encontrado algunas cosas. Aunque esta alquimia era muy misteriosa, podía usar lo que ya sabía y especular. En este mundo, nadie más que él pudo adivinar las características únicas de un tipo de alquimia estudiando algunos materiales abandonados. Pero aún no era suficiente. Yelan necesitaba saber más. Sería mejor tener una base de conocimientos. Si este tipo de libros no están disponibles, al menos un artefacto terminado fue necesario. Así que ahora, Yelan quería ingresar al tercer laboratorio, ya que sabía que encontraría lo que quería dentro. También sabía que si iba más lejos, Sangre Fría 13 se daría cuenta de sus movimientos. Por eso, ya no podía quedarse aquí. ¿Qué debe hacer? Después de pensarlo dos veces, Yelan decidió abandonar esta alquimia por el momento. Después de todo, había otros tipos de alquimia en los que estaba interesado. Por lo tanto, no había necesidad de apresurarse por ahora. En cuanto a cuánto tiempo pasó en sus pensamientos, probablemente tomó docenas de segundos. Eso es todo, y Yelan salió del segundo laboratorio y cerró la puerta. Después de salir del primer laboratorio, fue a las habitaciones exteriores y entró en una de ellas al azar, y comenzó a dormir profundamente de inmediato. Ya era pasada la medianoche, ya muy tarde. Seguramente, hora de dormir. Es solo que, en esta situación, las personas comunes no dormirían tan profundamente a la vez después de acostarse como Yelan. Al menos tomarían algunas precauciones, por temor a ser atacados. Por ejemplo, en la sede de este grupo Sangre Fría, casi todo el mundo hizo esto. Nadie podía dormir tan fácilmente como Yelan, se protegían algo. Incluso si pertenecían al mismo grupo, no confiaban completamente el uno en el otro. Después de todo, eran miembros del grupo Sangre Fría, una organización secreta que vivía al borde de la vida y la muerte. Ellos envidiarían a Yelan por dormir de esta manera en sus corazones, pero también pensarían que Yelan era un tonto. ¿Cómo podrían no tener ningún sentido de defensa en absoluto? Incluso si alguien le advirtiera a Yelan, tampoco prestaría atención, por no hablar de que nadie se lo había dicho. Así que Yelan durmió profundamente durante toda la noche sin ser molestado. Hasta muy tarde no se levantó. Al levantarse, Yelan estiró su cuerpo pausadamente, bostezando agradablemente. Poniéndose la ropa, Yelan fue al baño a tomar una ducha por costumbre, se cambió la ropa y se fue a desayunar. Todo parecía bastante normal. Espera, él no estaba en casa en este momento, ni preparó estas cosas. ¿Cómo es que todos estaban bien preparados? Esto parecía bastante anormal. El obtuso Yelan parecía no darse cuenta todavía de que esto no era realmente normal, solo pensaba que debería ser así, aunque nadie lo sirvió después de que Tigresa se fuera hace tantos años. Pero esta situación era bastante normal. La gente en este lugar haría un arreglo mientras alguien se quedara en una habitación de la base, que fue el trabajo de los miembros externos del grupo Sangre Fría, que es el trabajo del anfitrión de este gran patio en la superficie. No se preocuparían por quién era Yelan, sino que lo servirían, ya que él vino aquí y no estaba restringido. De hecho, aparte de Yelan, también estaban listos para servir a Sangre Fría 13 con todo ya preparado, aunque tal vez no salga. Es por eso que Yelan podría comportarse así. Realmente lleno. ¿Por qué es tan rico el desayuno? Yelan se agarró el estómago, como si estuviera lleno. Iré a dar un paseo para digerir. Yelan intentó leer libros por un tiempo, pero decidió dar un paseo después del desayuno primero porque estaba demasiado lleno. Como tal, quería abandonar el patio y estaba a punto de andar sin rumbo fijo en el gran patio, pero este no era un lugar para él para pasear. Al salir del pequeño patio, a Yelan lo detuvo alguien que le preguntó a dónde quería ir. Mirando a la persona, Yelan no respondió la pregunta, pero preguntó: vaya, qué extraño. ¿Por qué te vistes tan normalmente?
Esta reacción se debía a que la persona en el frente se vestía comúnmente, sin capa o máscara facial, lo que hacía que Yelan se sintiera confundido de alguna manera. Cuando vino aquí ayer, todos llevaban capas y máscaras, nadie con disfraces en común. Soy el sirviente aquí y debería vestirme así. No somos miembros internos del grupo. No hay necesidad ni calificación para vestirse de esa manera. Dijo el sirviente con gran respeto. Oh, eso es todo. Yelan asintió con la cabeza. Entonces, por favor, discúlpeme, déjeme salir. No, no puedes salir. El sirviente negó con la cabeza, negándose a dejarlo salir. ¿Por qué? Preguntó Yelan sorprendido, sin entender por qué no podía salir. Es el orden de los superiores, que me dicen que te vigile. Sin el permiso del maestro 13, no puedes caminar por todas partes, respondió el sirviente. Obviamente, Sangre Fría 13 había ordenado a alguien que lo cuidara, no permitiéndole salir y restringiendo su libertad también. Pero, Sangre Fría 13 también les dijo que no lastimaran a Yelan, pero que deberían tratarlo bien, haciendo de Yelan un invitado de honor bajo arresto domiciliario. No hay libertad, pero recibió el tratamiento como invitado de honor. Ah, entonces puedes mirarme. Simplemente estoy caminando por aquí, no vagando por todas partes, como dijiste. Dijo Lan sin cuidado. Bueno, el sirviente estuvo aturdido por un segundo, ya que no pensó en esto, preguntándose si esto estaba de acuerdo con las órdenes de los superiores. No esto, no aquello. Vámonos. No me pierdas de vista y me culpes por vagar por todas partes. Yelan pasó directamente junto al sirviente y se dirigió a la calle. El sirviente lo siguió al instante, deseando detenerlo, pero no lo hizo y solo siguió a Yelan por el gran patio, ya que no parecía haber ninguna razón para que detuviera a Yelan. Mientras Yelan permaneciera en el gran patio, en realidad no habría mayor problema. Esta fue la sede del grupo Sangre Fría después de todo. Si ocurrían algunos cambios, él solo necesitaba llamar a alguien y podrían salir en busca de ayuda. Capítulo 152 Sangre Fría 5 parte 2. Esta era la sede del grupo Sangre Fría, por lo que los miembros del grupo no permitían que Yelan deambulara sin rumbo, pero lo restringían sus movimientos. Hubo algunos lugares en los que no se le permitió entrar. Por eso, Sangre Fría 13 le pidió a alguien que lo vigilara. En realidad, incluso si nadie observaba a Yelan, siempre que se acercara a un lugar donde no debería ir, alguien parecería detenerlo. Afortunadamente, Yelan estaba dando un paseo ahora mismo. Cualquier lugar estaría bien para él, tampoco quería ir a los lugares restringidos y meterse en problemas. Durante todo el trayecto, Yelan vio gente común, que no tenía el estilo del grupo Sangre Fría, por lo que se sintió un poco sorprendido. Disculpe, los miembros del grupo Sangre Fría, siempre se mueven en la noche, pero se quedan adentro durante el día. Preguntó Yelan. Bueno, por supuesto que no. No ves a ninguno de ellos ahora, porque tienen su propio trabajo que hacer. Los que necesitan salir ya han salido, mientras que los que están adentro están básicamente descansando, esperando la próxima tarea, respondió el sirviente. Esto era bien conocido por todos y no había necesidad de esconderlo. Además, ahora en sus ojos, Yelan era un muerto viviente. No importaba contarle algunos secretos. Por esta misma razón, no se protegieron contra Yelan tan fuertemente como lo hicieron contra otros forasteros. Ciertamente, no dirían nada en secreto. Incluso los miembros internos no necesariamente sabían algunos secretos, ya que no tenían derecho a saber. Así que eso lo explica. Entonces, ¿por qué no te vi ayer? Yelan pensó en esto de repente, ya que no vio a ninguna de las personas comunes de ayer. Por la noche, la mayoría de nosotros rotaremos nuestras posiciones. No se nos permite saber algunas cosas, por lo que trataremos de no saber nada que no deberíamos saber. El sirviente respondió, con un poco de expectativa, esperando que algún día pudiera saber estas cosas, o más bien, podría convertirse en un miembro del grupo Sangre Fría. No es de extrañar. Con esta palabra, Yelan continuó con su caminata. En el camino, llamó la atención de muchas personas. Aunque fingieron que no había nada de malo, por la mirada que dieron inconscientemente, se pudo ver que tenían bastante curiosidad por la presencia de Yelan. La presencia de Yelan aquí parecía ser lo más extraño hasta ahora. En cuanto a por qué Yelan no encontró nada extraño, nada que haría que cualquier otra persona desconfiara. Pues la razón era simple, nunca pensó en estas cosas, sin importarle cualquier cosa fuera de lugar o sospechosa. Ciertamente, las cosas que él quería averiguar, lo haría rápidamente. Tan pronto como entró a este gran patio, notó que había muchas formaciones alquímicas escondidas en este lugar.
La función de estas formaciones era confundir los ojos, de modo que las personas que están afuera no puedan ver el interior, para no plantear ninguna duda o sospecha. Después de la caminata, no pasó nada especial. Yelan volvió a leer libros. Estaba estudiando esa alquimia misteriosa, que centraba su atención sin espacio para cualquier otro asunto. En los días siguientes, fue básicamente la misma historia de la vida de Yelan. Todos los días leía libros, paseaba después de las comidas y se iba a dormir. Todos parecían acostumbrarse a la presencia de Yelan, al verlo caminar en el gran patio, a veces incluso dejándolo solo, ya que alguien lo detendría inmediatamente mientras sus movimientos fueran inusuales. Durante este periodo, Sangre Fría 13 permaneció dentro del laboratorio todo el tiempo, sin salir. Debería estar completando su experimento y debería estar vivo si no ocurrió un accidente. Esta fue la conjetura de Yelan. Dijo que hacer experimentos de alquimia era arriesgado. Si hubiera algo malo, sobreviviría con heridas leves en el mejor de los casos, o seguramente moriría sin dejar ningún cuerpo o eso en el peor. Pero si era Sangre Fría 13, no debería haber ningún accidente. Correcto, no debería haber un día. Después de leer un libro, Yelan estiró y cerró el libro. Bueno, ahora que he terminado de leer el libro. Es hora de practicar. Hay algunos materiales adentro. Lo que Yelan quiso decir con adentro fue el primer y el segundo laboratorio. Tenía muchos materiales de alquimia a la mano, pero no tenía algunos materiales especiales necesarios para este nuevo tipo de alquimia. Ciertamente, también podría haber funcionado si Yelan usó otros materiales como alternativa. Todo lo que necesitaba saber era el principio de estas técnicas, que podía aplicar a su propia alquimia. Sin embargo, tenía que probar estas técnicas de todos modos. Tenía que tratar de entender las técnicas a fondo, o de otra manera, el conocimiento de los libros no era más que palabras de papel y no se convertiría en su conocimiento. Yelan no se dio cuenta de que con esto podría ser descubierto por Sangre Fría 13, quien lo trataría adecuadamente esta vez y no le permitiría leer los libros a su voluntad o moverse libremente como ahora. Pero por el momento, debería ser bastante libre. De esta manera, Yelan hizo experimentos en el laboratorio y demostró sus pensamientos una y otra vez. Pasó un tiempo así, mientras Sangre Fría 13 todavía no salía. Si Sangre Fría 13 supiera lo que Yelan estaba haciendo aquí, saldría corriendo de inmediato. Tonterías, si todavía me quedo dentro, mi laboratorio estará en ruinas. Diciendo que solo estás haciendo experimentos simples, pero ¿por qué entonces a menudo intentas algo extraño, no solo destruyendo materiales, sino también provocando una calamidad sin ninguna razón? Además, puedes usar tantos materiales como quieras. ¿Por qué sigues emplumando tu propio nido y metiendo los materiales raros en tu bolsillo? Si bien este no es el tercer laboratorio y los materiales aquí no son los más importantes, aún se requieren esfuerzos para obtenerlos. Pero nunca supo que era el hábito de Yelan probar ideas extrañas. A menudo, encontraba algunos objetos peligrosos y probarlos. En esto, Zench y Aoyan y los demás tenían mucha experiencia, ya que siempre se habían metido inocentemente en los problemas causados por Yelan desde la infancia. Si supieran que Yelan estaba jugando con la alquimia, irían lo más lejos posible porque temían que las formaciones defensivas en el laboratorio alquímico no fueran lo suficientemente fuertes y Yelan los destruyera. Yelan pareció entender este punto, así que trató de hacer todos los experimentos en el primer laboratorio, que tenía menos cosas dentro. Ciertamente, puso a un lado esas cosas inútiles en su anillo temporalmente. Eso es, solo déjalos a un lado temporalmente, no hagas de ellos tus cosas. Sin embargo, una cosa era bastante extraña, algo que Sangre Fría 13 no entendería. Le había pedido a alguien que vigilara a Yelan aquí. ¿Por qué todavía dejarlo solo? Déjanlo actuar de manera imprudente. Sobre esto, la razón era simple. Durante algún tiempo, Yelan nunca hizo nada fuera de lugar, ni se quedó en el laboratorio. Por lo tanto, el miembro del grupo pensó que no tenía interés en esto y dejó de vigilarlo. Ahora, los miembros del grupo se habían acostumbrado a la existencia de Yelan y no prestaban especial atención a dónde estaba ni a lo que estaba haciendo, por lo que a nadie le importaba su negocio. Capítulo 153. Sangre Fría 5 parte 3. Yelan se quedó en el laboratorio todos los días, complaciéndose a sí mismo con placer, olvidando su plan original y dejando de lado lo que pretendía hacer inicialmente. Este día, después de terminar un experimento, Yelan se sintió repentinamente cansado, por lo que salió a tomar un poco de aire fresco y también buscó algo para comer. Todavía había mucha comida en su anillo, que fue preparada por Zench y Aoyan, pero ahora se resistía a comerla. Si lo comiera demasiado rápido, no le quedaría nada para comer después.
Ahora, se dio cuenta de que Zeng Xiaoyan no había preparado suficiente comida para él, ya que ya había comido la mayor parte. Cuando antes estaba siendo confundido con un mercenario, realizando trabajo físico adicional. Al final, comió demasiado y muy rápido. Gorda, ¿qué debería hacer sin ti? En este momento, Yelan de repente sintió que Zeng Xiaoyan era tan importante. Pero si alguien le pide a Yelan que elija entre Zeng Xiaoyan y la comida preparada por ella, su respuesta sería solo una. Eso fue, hace tiempo, en un momento oscuro, Zeng Xiaoyan miró a Yelan con ojos nebulosos y le preguntó en tono vago. Oye Yelan, ¿cuál prefieres, yo o el postre? Sin pensarlo, Yelan dijo directamente dos palabras. El postre. Regresando al presente, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en el patio, Yelan estaba haciendo estiramientos, sintiéndose como en casa aquí. Por desgracia, solo él se sentiría de esta manera, sin pensar en irse ni en ninguna sensación de crisis. En este momento, un miembro del grupo entró y le preguntó a Yelan. Frank, ¿aún no ha salido el maestro 13? Aún no. Tal vez murió dentro. Yelan respondió con una suposición. Maldito seas. Solo quieres que muera, así estarás a salvo. El miembro del grupo dijo con amargura y luego se fue. ¿Qué tiene que ver mi vida con su vida o su muerte? No puede hacerme nada. Yelan continuó sus estiramientos, hablando descuidadamente, mientras nadie escuchaba lo que decía. Incluso si alguien escuchara a Yelan, no les importaría, ya que pensaban que Yelan era simplemente ignorante con los ejercicios. Tengo hambre otra vez. Tomaré una ducha e iré a la cocina a por algo de comida. Tocándose el estómago, Yelan sonrió y corrió al baño. Después de la ducha, se cambió y dejó el pequeño patio. Nadie lo vigiló hoy, así que se dirigió solo a la cocina. No le preguntes si sabe dónde está la cocina o no. Por supuesto que lo sabía. En este periodo, ya se había familiarizado con la situación aquí y estaba bastante familiarizado con lugares importantes como la cocina. Al acercarse a la cocina, Yelan vio a un grupo de personas afuera. Conocía a estas personas, los cocineros y ayudantes en la cocina. Pero, ¿por qué están trabajando afuera en lugar de adentro? Esto era realmente extraño. ¿Qué están haciendo aquí? Yelan les preguntó mientras estaban de pie detrás. No tenemos opción. No es que no queramos trabajar adentro en la cocina, sino. Al principio, pensaron que era un superior quien preguntó, y estaban a punto de explicarle cuando alguien descubrió que era Yelan. Frank, eres tú. Debes tener hambre otra vez. Pero no es el momento adecuado, alguien está usando la cocina en este momento. Un hombre, que parecía un cocinero, con una cabeza grande y una cara redonda, dijo. A partir de esta oración, sin importar el tono o el contenido, una cosa era cierta, que las personas aquí estaban muy familiarizadas con Yelan y sabían que él vendría a buscar comida cuando tuviera hambre. ¿Quién está tan aburrido para ocupar la cocina? Solo aléjalo, Yelan dijo de inmediato. Solo sabía que tenía hambre y que nada era más importante que comer en ese momento. Silencio. Aquellos que estaban cerca instantáneamente sisearon y le pidieron a Yelan que se callara, como si temiera molestar a la persona en la cocina. ¿Qué pasa? Si no te atreves a hacerlo, lo haré. Yelan no tenía conciencia del miedo, se arremangó las mangas y quería ir a pelear contra la persona que estaba dentro, aparentemente. Frank, chico tonto, vuelve. A lo sumo, tendrás hambre por un tiempo, pero si entras, morirás. Los que estaban a un lado tiraron y sostuvieron a Yelan de inmediato. ¿Sabes quién está dentro? Alguien le preguntó a Yelan mientras tanto. No. Solo sé que tengo hambre ahora. Quiero algo de comer. Yelan negó con la cabeza, tratando de deshacerse de estas personas. Te dijimos que te quedaras con hambre por un tiempo. El maestro 5 está adentro. Si entras, saldrás como un cadáver. Los cocineros trataron de persuadirlo. Maestro 5. Sangre fría 5. Yelan se quedó aturdido por un momento y luego agregó. Recuerdo que Sangre Fría 13 me había hablado, un demonio que mata a personas sin pestañear. También me pidió que me mantuviera alejado de él, lo más lejos posible de él. Ese es él. Así que simplemente aguantar el hambre por un tiempo. Debería terminar su trabajo pronto. Ya es hora. Una persona asintió y dijo mientras observaba la hora. ¿Qué? ¿Quieres decir que viene aquí con frecuencia? Yelan estaba un poco confundido. Como conocían cuánto tiempo permanecería dentro, significaba que no era la primera vez y que no sería solo una o dos veces. Podrían calcular la duración del tiempo, así que ha sucedido muchas veces. Sip. Correcto, a veces él pide prestada la cocina y hace algo.
Después de que él se vaya, limpiamos la cocina con cuidado. Después de todo, él es el maestro 5. Tienes razón. Debemos protegernos contra alguien como él. Mejor esterilice toda la cocina y revise toda la comida, por si acaso. Y Elan estuvo de acuerdo con un gesto de asentimiento. En sus ojos, estas personas deben tener miedo de Sangre Fría 5, el diablo asesino, que también mataría a los que estaban de su lado agregando veneno en la cocina. No seas tan serio, será mejor que lo hagas. Puedo hacer esto por ti, pero tienes que invitarme a algo delicioso. Y Elan asintió con una sonrisa. Niño, ¿estás tratando de engañarnos o algo así? En realidad, el maestro 13 te protege por el momento. Solo tienes que preguntar. Entonces quiero comer peces dragón de nieve, miel real, frutas perdidas, dijo Yelan, contando con sus dedos. ¿Qué demonios? No te excedas. Ni siquiera el Palacio Imperial puede conseguir estas cosas, y mucho menos nosotros. Esas personas de repente se enojaron y gritaron. Pero se calmaron inmediatamente después, como si temieran ser escuchados por Sangre Fría 5 en la cocina. Dijiste que solo tenía que preguntar. ¿Por qué no esta vez? Yelan miró al grupo de personas con ojos inocentes. El grupo de personas se quedó estupefacto. Luego dijeron en voz baja. Lo que pides debería tener un límite, o al menos decir algo que podamos obtener. Está bien, entonces tráeme la pata de oso estofada con salsa de soja y sopa de aleta de tiburón, dijo Yelan, pidiendo el segundo mejor. Está bien, vamos a preparar esto para ti, respondió el grupo de personas a la vez. Aunque estos eran alimentos raros, al menos tenían formas de obtenerlos. Capítulo 154. Asesino parte 1. Eso es bueno. Más tarde, cuando Sangre Fría 5 se vaya, cocinarán para mí. Yelan dijo con una sonrisa. ¿Cómo es que siento que nos engañaste? Todos tenían la sensación de estar siendo engañados, pero también pensaron que era imposible cuando miraban a Yelan. Pedir algo imposible primero y proponer algo que fue difícil pero que se puede hacer. Esto parece ser una táctica. Si Yelan pidiera algo como la pata de oso estofada con salsa de soya directamente al principio, definitivamente lo rechazarían. Pero ahora estaban de acuerdo con facilidad. Por lo tanto, es cierto que el vendedor puede pedir un precio muy alto, mientras que el comprador puede hacer una oferta realista. Se quedaron en espera, esperando que Sangre Fría 5 saliera con la idea de que él terminaría su trabajo pronto. Pero las cosas no salieron como esperaban. No fue el caso habitual donde Sangre Fría 5 saldría después de un tiempo. El tiempo pasó poco a poco, pero no había ninguna señal de que saliera. ¿Por qué no ha salido todavía? Casi me muero de hambre. No, voy a entrar. Yelan no pudo soportarlo. No le importaría quién estaba dentro, incluso la máxima autoridad tenía que hacerse a un lado. El hambre engendra descontento. ¿Qué? Frank, espera. Antes de que todos pudieran reaccionar, encontraron con que Yelan ya había aparecido en la puerta de la cocina, abrió la puerta y entró. Nadie se atrevió a detenerlo en este momento. Incluso si Yelan no llegara a la puerta de la cocina, estas personas no necesariamente arriesgarían sus vidas para detener a Yelan. Después de todo, no tenían tan buenas relaciones con Yelan, pero solo eran conocidos. Para ellos, la distancia a menos de 3 metros de la cocina era un área peligrosa, donde morirían en cualquier momento. En ese momento, alguien se sintió un poco extraño de cómo Yelan podía ir allí tan rápido, casi en un abrir y cerrar de ojos, apareció allí. ¿Podría ser que estaban demasiado aturdidos para darse cuenta de la situación? Huele también al abrir la puerta, y Yelan olió un aroma persistente, lo que le dio más hambre y comenzó a babear en la cocina. Una persona observaba la estufa y se sorprendió enormemente cuando vio aparecer a Yelan de repente, ya que nunca pensó que alguien entraría. Esta persona era la única persona en la cocina. La cocina era grande, pero era fácil darse cuenta de la presencia de alguien de un solo vistazo. Entonces, en teoría, esta persona debería ser Sangre Fría 5. Wow, ¿qué es eso? ¿Puedo comer también? Si no dices que no, me lo comeré. A Yelan no le importó si se trataba de Sangre Fría 5 o no, ya que solo vio la comida colocada sobre la mesa. La exquisita cocina se veía tan sabrosa que Yelan ignoró por completo la existencia de esta persona e incluso ignoró cuáles podrían ser estos platos. No olvides que solo estaba Sangre Fría 5 en la cocina. De acuerdo con la comprensión sobre Sangre Fría 5 que tenían todos, debe haber algún problema con los platos, debe ser una herramienta que se utiliza para matar personas. Hubo varias veces en el pasado cuando usó comida deliciosa para seducir a un objetivo, mientras que en la comida puso veneno tomado de Sangre Fría 13, para el cual nadie tenía antídotos.
En pocas palabras, la deliciosa comida en esta mesa probablemente fue una herramienta para matar gente por medios deshonestos. Todos aquí no se atrevieron a comer la comida. Incluso Sangre Fría 1 no se atrevió a comer la comida hecha por Sangre Fría 5. Incluso si este último le dijera que no era venenoso, no lo intentaría fácilmente. En este lugar, tal vez solo Yelan se atrevió a comer la comida sin siquiera pensar en el resultado. De hecho, no tenía que preocuparse por esto, ya que era invulnerable a los venenos y sabía mucho sobre los venenos. Para ser honesto, Yelan no pensó en esto en absoluto, sino que primero fue directamente a comer la comida. Sabe bien. Un poco inferior a la comida de la gorda, pero puede considerarse deliciosa. Mientras comía, Yelan elogió la comida. Sin embargo, en este momento, en la cocina, Sangre Fría 5 se sorprendió al ver a Yelan. Parecía que nunca pensó que alguien sería tan audaz entrar a la cocina y comer la comida en la mesa. ¿Tú? ¿Quién eres? Mirando a Yelan, dijo Sangre Fría 5 en un tono frío, lo que hizo que los oyentes sintieran como si estuvieran atravesados por un viento frío. Esto es sed de sangre, haciendo que la gente sienta miedo a la muerte. Sin embargo, no hizo ninguna diferencia para Yelan. Me llaman Frank. Puedes llamarme así también. Respondió Yelan. Frank. ¿Por qué nunca antes había oído hablar de este nombre? Sangre Fría 5 intentó recordar, pero aún así no pudo pensar en ninguna persona con ese nombre. Olvídalo, debes ser un recién llegado y no sabes quién soy, por eso eres tan atrevido. Originalmente, Sangre Fría 5 quería dejar ir a Yelan, ya que Yelan era ignorante. Pero inesperadamente sé quién eres. Eres Sangre Fría 5. Me dijeron que estás aquí. Originalmente, no entraría si estuvieras aquí, pero me muero de hambre demasiado. ¿Hiciste esto tú mismo? Nunca pensé que tuvieras este talento. ¿Puedo acudir a usted para comer en el futuro? Yelan estaba comiendo mientras hablaba, sin ningún temor. Realmente tienes agallas. Dijo Sangre Fría 5 con frialdad. No sé si tengo agallas o no. Todos dicen que soy un tonto, que no teme nada, dijo Yelan con una sonrisa, como si estuviera orgullosa de ser un tonto. Sangre Fría 5 se quedó sin habla y aturdido durante un rato, y luego dijo al mirar a Yelan, eres un tonto. ¿Cómo viniste aquí? Sangre Fría 5 sintió extraño que hubiera alguien como Yelan en el grupo Sangre Fría. No haría que la ubicación aquí fuera insegura, como Yelan contaría todos los secretos aquí después de que salga. Sangre Fría 13 me trajo aquí. Me dijo que estudiara mi físico y Yelan respondió sin ningún ocultamiento. Oh, ya veo. ¿Qué tiene de especial tu físico? Preguntó Sangre Fría 5 descuidadamente. Sabía que había muchas personas como Yelan en la mano de Sangre Fría 13, por lo que no se sorprendió. Su última pregunta, solo se hizo de improviso, no le importaba si tendría la respuesta o no. Nada especial, solo soy invulnerable a los venenos y tampoco tengo atributos. Con la comida en la boca, Yelan respondió casualmente, como si charlara con Sangre Fría 5. Si alguien viera esta escena, se asombraría. Sangre Fría 5, el conocido asesino cruel del grupo Sangre Fría, que estaba conversando libremente con un joven. Podrías imaginarte lo increíble que fue la escena. ¿Qué? ¿Qué dijiste hace un momento? Sangre Fría 5 gritó ligeramente después de escuchar lo que Yelan dijo. Rara vez se veía alguna expresión en su rostro, ya que básicamente siempre tenía la misma expresión, una expresión fría. Por la expresión de su cara ahora, se mostró cuán sorprendido se sintió ante lo que dijo Yelan. Capítulo 155. Asesino parte 2. Dije, no tengo atributos, respondió Yelan. No estaba preguntando, no tengo tiempo para preocuparme si eres inútil o no. Dijo Sangre Fría 5. Aunque las personas sin atributos eran raras, este tipo de rareza todavía no tenía ningún valor. Oh, entonces debes estar refiriéndome a que soy invulnerable a los venenos. A Yelan tampoco le importó. Más de una persona lo había llamado inútil, aún más era inmune a los venenos. ¿Realmente eres inmune a los venenos? Preguntó Sangre Fría 5 con suspicacia. Deberías preguntarle a Sangre Fría 13, él no pudo envenenarme, dijo casualmente Yelan. Su cabeza todavía estaba sin volver mientras seguía comiendo. Si incluso el veneno de Sangre Fría 13 no podría matarte, entonces realmente eres inmune. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Sangre Fría 5. Medicina. Respondió Yelan. ¿Qué medicina consumiste?
Muchos, como Yelan nombró una larga lista de medicamentos, lo que provocó que Sangre Fría 5 se rindiera, y solo podía esperar los resultados de Sangre Fría 5. La mayoría de estos medicamentos eran venenos que podían quemar agujeros en los intestinos. ¿Cómo podría una persona experimentada como Sangre Fría 5 no saberlo? Reproducir este método no era posible a menos que hubiera un deseo de muerte. Sin embargo, Sangre Fría 5 entendió una cosa. Sangre Fría 13 no trajo a Yelan solo por sus características especiales, sino también porque Sangre Fría 13 no estaba seguro del cómo adquirió esta constitución. Si Sangre Fría 13 no pudo resolverlo, entonces Sangre Fría 5 preferiría no replicar el método de Yelan. Está bien, no necesitas continuar. Dejaré que Sangre Fría 13 maneje eso, tu vida está en sus manos. Tampoco me importa, puedes irte ahora. Sangre Fría 5 ordenó al invitado que se fuera. Al no poder tocar a Yelan, solo podía ser expulsado. No he terminado de comer. Yelan negó con la cabeza, bajando la cabeza para continuar comiendo. ¿No tienes miedo de que te mate? Preguntó Sangre Fría 5 fríamente. Lo estoy, pero temo más a una barriga hambrienta. Yelan seguía masticando, mientras respondía. ¿Qué? ¿Qué clase de falta de respeto es esta? ¿Crees que no te pondría un dedo encima? La cara de Sangre Fría 5 comenzó a congelarse y comentó con frialdad. No te atrevas a pensar que puedes hacer lo que sea con la protección de Sangre Fría 13. Todavía puedo destriparte. ¿Matarme? ¿Por qué? Yelan se detuvo, sobresaltado y preguntó. No entendía por qué Sangre Fría 5 quería matarlo de repente. Sabía que Sangre Fría 5 podría cometer un asesinato sin parpadear, pero incluso estas personas necesitan una razón para matar. Yelan no ofendió a esta persona. ¿Por qué Sangre Fría 5 lo mataría? ¿Por qué? Yo, Sangre Fría 5, mataré a quien quiera. Nadie en este mundo me ha preguntado nunca por qué. Exclamó Sangre Fría 5. No puedes hacer eso. ¿Cómo puedes matar a la gente de acuerdo con tus caprichos? Si quieres matar, mata a la gente mala. Esos son los que deberías matar, dijo solemnemente Yelan. ¿Eres un idiota? Preguntó Sangre Fría 5, mirando a Yelan. Mi hermana y la princesa Qi a menudo me llaman idiota o tonto, así que supongo que sí, respondió estúpidamente Yelan. El tipo de falta de palabras que sentía estupidez era del tipo que nunca había sentido antes. Con un idiota como este, ¿cómo podría alguien discutir? ¿Matarlo? No me pareció bien. Este idiota es en realidad adorable. Oh Dios, ¿de qué estoy hablando? Oye, entonces no eres realmente Sangre Fría 5. ¿Por qué fingiste? Me asustaste de muerte, pensé que me había encontrado con un monstruo asesino. Yelan miró atentamente a Sangre Fría 5, y luego negó inmediatamente la identidad de esta persona como Sangre Fría 5 mientras se daba palmaditas en el pecho. Sangre Fría 5 se detuvo, pensando en privado, qué miedo, tu cara ni siquiera parecía un hombre asustado. Además, ¿qué quiso decir con que no era Sangre Fría 5? Yo soy Sangre Fría 5. Exclamó Sangre Fría 5. Shu, si eres Sangre Fría 5, entonces seré Sangre Fría 13 Ávila. Yelan agitó una mano, con una mirada pícara en su rostro. Continuó diciendo. Por cierto, los platos que cocinaste no eran malos. Entre las mujeres, probablemente seas una de las mejores cocineras. ¿Entre las mujeres? ¿Por qué diría Yelan eso? Sangre Fría 13 Águila es un título que utilizamos. Sangre Fría 5 no se tomó en serio lo que dijo, solo mencionándolo a medias. Yelan no esperaba que ese nombre fuera un título que se otorga a los 13 miembros más importantes del grupo. Fue un título que se pasa de generación en generación también. Sangre Fría 13 Águilas eran líderes del grupo Sangre Fría. Los miembros después, es decir, los titulados Sangre Fría del 1 al 14 eran miembros de primera clase, y era por eso que Yelan podía moverse libremente. Era un hombre respaldado por Sangre Fría 13, la gente normal no podía permitirse ofenderlos. Sin embargo, ¿por qué Yelan no le creyó a la persona que estaba frente a él, que era Sangre Fría 5? Mira esto, soy Sangre Fría 5. Sangre Fría 5 señaló el número en la túnica. Había un número 5 en ella, y esta numeración eran algo que todos los miembros del grupo tomaban en serio. Deja de fingir, ya me has cocinado una comida. Oh, cierto, ¿dónde vives? ¿Puedo visitarte en el futuro? Yelan todavía se negó a creer. Nunca pensó en qué tan seriamente se tomaron los números en sus túnicas, o por qué la gente de fuera de la cocina tenía tanto miedo, si este no era el verdadero Sangre Fría 5. ¿Por qué querrías visitarme? Preguntó Sangre Fría 5, con sorpresa. Para la comida. Yelan claramente declaró su objetivo.
No temes a la muerte, ¿verdad? ¿Por qué crees que no soy Sangre Fría 5? Preguntó Sangre Fría 5 con curiosidad, como si Sangre Fría 5 se hubiera rendido. Porque eres una chica. Aunque tienes una máscara y tienes una túnica, estoy seguro de que eres una chica, apenas 20 años. Concluyó Yelan con la mayor confianza. Eso era verdad, y esta fue la razón por la que Yelan no creía que esta persona fuera Sangre Fría 5, porque entonces Sangre Fría 5 era una mujer menor de 20 años, probablemente incluso menor que él. Una chica como esta, ¿cómo podía creer que era el cruel monstruo asesino, la persona exacta que envió escalofríos a las filas del grupo Sangre Fría y especialmente mencionada por los 13 Sangre Fría? Por lo tanto, Yelan concluyó, la chica que irradiaba violencia e ira ante sus ojos no era Sangre Fría 5. ¿Tú cómo lo supiste? La niña miró a Yelan, llena de sorpresa. Ella no se sorprendió del por qué él sospechaba que no era Sangre Fría 5, sino porque él podía adivinar su edad. Hombre o mujer era algo que cualquiera podía adivinar fácilmente por el tamaño del cuerpo y la voz. Todo el grupo Sangre Fría sabía que ella era una niña, y era de conocimiento público. Sin embargo, como era de conocimiento público, a nadie le importaba tanto. Tampoco le dijeron a Yelan, ya que no creían que valiera la pena mencionarlo. Capítulo 156. Asesino parte 3. Aunque usas una máscara, la mitad de tu cara, cuello y brazos están expuestos, dijo Yelan, mirando a la niña. Cuando mencionó sus manos, la niña inconscientemente miró sus manos y luego se retrató. Usualmente ella usaba guantes para que nadie las viera. Como tenía que lavar y cocinar antes, se había quitado los guantes. Todavía podía cocinar con los guantes puestos, pero sentía que los guantes estaban demasiado sucios con tantas manchas de sangre. A partir de estos puntos, puedo estimar tu edad. Es bastante simple, la piel de una mujer. Yelan comenzó a compartir algunos conocimientos profesionales mientras Sangre Fría 5 escuchaba, sorprendida. Nunca había sabido que incluso pequeños detalles podrían exponer la edad de uno. Los encontró muy interesantes también, mientras escuchaba con fascinación. Para ella, eran buenos consejos para ayudarla a distinguir mejor las características entre las personas. A medida que Yelan hablaba adentro, la gente que estaba afuera se preocupaba cada vez más. ¿Todavía iban a comer? Además, esa pequeña molestia de Frank, el maestro 5 ya estaba hirviendo sopa con sus huesos. Suspiro, parece que tendremos que limpiar de nuevo. Sin embargo, no importa lo mucho que pensaron, no habrían adivinado lo que estaba ocurriendo en su interior. Sangre Fría 5 escuchaba a Yelan en silencio. Y este no era el tipo de silencio antes de una tormenta, sino el verdadero tipo de silencio cuando alguien pone atención. Cof, acabaré aquí. Mi estómago está lleno, volveré ahora. Después de hablar durante mucho tiempo, Yelan se detuvo. Había estado comiendo mientras hablaba. La chica se quedó sin habla de nuevo. Se dio cuenta de que toda la comida que cocinó había sido devorada por Yelan. Estoy tan lleno. Puede que tenga una indigestión hoy, necesito hacer ejercicio un poco más tarde. Yelan se dio una palmadita en la barriga. Aunque Sangre Fría 5 no cocinó mucho, fue suficiente para Yelan. Cuando terminó, Yelan comenzó a irse, ignorando a la chica. Si el resto de los miembros lo descubrieran, probablemente le romperían la mandíbula. ¿Cómo se atrevía a tratarla así? La chica se acercó de inmediato para bloquear a Yelan, sin dejar que se fuera. No te equivoques, no fue por la comida. Aunque a ella sí le importaba mucho, y estaba pensando en darle una paliza. Fue para espera, todavía no has terminado de hablar. Termina, luego vete. Sangre Fría 5 quería seguir escuchando. Las cosas que dijo tenían mucho sentido, podrían ayudarla a identificar mejor los objetivos, disminuyendo la probabilidad de errores y ahorrando más tiempo. Esto podría aumentar su eficiencia en completar misiones. Dije, voy a terminar aquí. Si todavía quieres escuchar más, cocina para mí mañana. Tal vez consideraré terminar nuestra charla entonces, agregó casualmente Yelan. Mira qué audaz eres, ¿un trueque? Dijo la chica con frialdad. Es solo un intercambio. Olvídalo si no estás dispuesta. Tu comida podría estar un poco mejor, pero no soy exigente. Todavía puedo comer comida de los demás cocineros, siempre y cuando pueda llenar mi estómago, dijo Yelan con brusquedad. Sus necesidades de comida eran bajas, estaba bien siempre y cuando fueran comestibles. Aunque estaba acostumbrado a la deliciosa cocina de Zheng y Aoyan, todavía no era exigente. Obviamente, si le correspondiera a él elegir, comería lo que preparaba Zheng y Aoyan. Lógicamente uno escogería la mejor comida. ¿La mía está un poco mejor? Frunció el ceño, como si estuviera un poco molesta.
A ella parecía importarle mucho este asunto. Hizo este plato únicamente porque le gustaba cocinar, no matar gente. Aparte del asesinato, ella no sabía nada más. A veces se preguntaba si era suficiente como mujer. Por supuesto, no tenía que preocuparse por su feminidad, porque ya era sangre fría 5. Sin embargo, ella todavía era una chica. A ella le gustaba cocinar para sí misma, pero le aterrorizaba que otras personas vieran y adivinaran que era femenina. Podrían pensar que ella era débil y no temerla. Todos estos años, ella se había estado protegiendo manteniendo una cierta distancia entre ella y los demás. Con esto, poco a poco su temperamento se fue enfriando. Al mismo tiempo, a medida que aumentaba su conteo de cuerpos, su aura de violencia se espesaba. Si te preguntaste por qué mató a la gente y a tanta gente, es una respuesta simple. Solo necesitas conocer su posición en el grupo Sangre Fría, el asesino. Sangre Fría 5 fue un asesino. Dirigió el equipo de asesinos del grupo Sangre Fría 5 cuyo trabajo diario consistía en matar personas o instruir a las personas para que mataran personas. Un asesino de sangre fría. No era su personalidad, era su trabajo. Con este trabajo, ¿cómo puede una asesina mostrarse como una niña pequeña frente a los demás? Encontró una excusa para cocinar, algo que quería hacer por sí misma, diciéndole a la gente que estaba cocinando como herramienta para matar, comida envenenada para asesinatos. Siendo honestos, ella también sabía coser. Desafortunadamente, esto era solo algo que podía hacer en la privacidad de su habitación, que otras personas nunca podrían saber. No importaba coser o cocinar, ella era solo humana. Ella no podía compartir esto con nadie, y Elan fue la primera persona con la que pudo compartir esto. Mientras observaba a Elan comer algo que cocinaba, se sentía rara. Quizás por eso estaba actuando fuera de lo normal. Elan estaba dando un cumplido, pero él todavía decía que su comida no era la mejor, probablemente por encima del promedio, pero eso era todo. Esto la hizo sentir incómoda, pero no podía mostrarlo. Elan gruñó mientras asentía, sin darse cuenta de nada apagado. Entonces, ¿qué consideras delicioso? Preguntó la chica. Elan pensó por un momento, luego respondió. No puedo decir exactamente. La buena comida es buena, como algo que cocina cierta chica gorda. ¿Quién es esta chica gorda? Preguntó ella, queriendo visitar a esta persona para mejorar sus habilidades culinarias. Me refiero a una chica gorda, alguien que solo sabe comer, respondió Elan, aunque su respuesta fue igual a ninguna respuesta. No me quedaré por mucho tiempo. Acuérdate de cocinar algo para mí mañana, voy a volver. Elan corrió, y esta vez Sangre Fría 5 no lo detuvo. Ella lo dejó ir. El monje puede correr pero el templo no correrá con él. Ella lo conseguirá tarde o temprano. A ella no le preocupaba que Elan saliera volando de las oficinas centrales del grupo Sangre Fría. No puedes escapar de mí. Frank, ¿no estás muerto? Cuando Elan salió, la gente de afuera exclamó sorprendida. ¡No! Todos ustedes son tan buenos mintiendo. No había ningún Sangre Fría 5 allí, y me hiciste pasar hambre durante tanto tiempo. Muy bien, he dicho suficiente, me voy a dar un paseo. Elan se quejó un poco y luego desapareció. ¿El maestro 5 no está dentro? Eso no es posible, la vi entrar, la multitud estaba confundida. ¿Quiso decir que el maestro 5 se había ido? Capítulo 157. Pequeños accidentes parte 1. Con eso, la multitud quería ver el lugar para ver si Sangre Fría 5 estaba dentro. Comenzaron a acercarse a la cocina, preparándose para abrir la puerta y entrar. Sin embargo, todavía paseaban por la puerta durante mucho tiempo. Querían esperar a que alguien entrara, a alguien que explorara el área. El poder de un mero nombre, Sangre Fría 5, los detenía como un campo minado. Cuando la multitud todavía dudaba, la puerta se abrió. La chica apareció ante ellos, su mirada fría recorrió el grupo. Maestro 5, ¿estabas allí? Frank, dijo la multitud, tartamudeó, retirándose inmediatamente de inmediato. Estaban maldiciendo a escondidas a Elan, ella estaba dentro, ¿por qué dijo que no lo estaba? Él debe estar ciego. No sabían que Elan conoció a Sangre Fría 5, pero no creía que Sangre Fría 5 fuera Sangre Fría 5. En realidad, esta chica fue la única Sangre Fría 5. No había espacio para especulaciones, y ninguna otra franquicia, solo había un Sangre Fría 5. Sin embargo, si no fuera por el hecho de que el grupo Sangre Fría la reconociera, a muchas personas les resultaría difícil creer que esta chica de apenas 20 años fuera la legendaria Sangre Fría 5 que podría matar sin pestañear.
Ella había asesinado a innumerables personas famosas, y ella era un mito en todo el continente. Sin embargo, cada mito era diferente porque nadie sabía que fueron asesinados por ella. La posición de influencia actual de Sangre Fría 5 no se basaba en la suerte, o porque los miembros la cuidaban por ser una chica, todo se debía a la acumulación de trabajo duro. Sangre Fría 5 creció en el grupo Sangre Fría. Cuando tenía 5 años, ya había comenzado misiones de asesinato. Ha pasado una década por este camino y no quedan muchos de sus colegas. Cualquier persona que todavía viva hoy era naturalmente élite. No obstante, ella no se destacó y lideró al equipo de asesinos únicamente debido a la duración de su servicio. También se debió a su asombroso talento. Sus maestros profetizaron que ella sería una leyenda en el mundo de los asesinos. Era como la muerte. Si quería que alguien muriera, esa persona definitivamente moriría. En el mundo de los asesinos, ganó un apodo legendario: Muerte. Si la muerte quisiera que murieras al amanecer, no estarías vivo para ver el atardecer. Por otra parte, la gente aquí la llamó Maestro 5, pero no Señora 5 porque sintió que la hacía parecer de menor posición. No le gustaban los títulos como este, sentía que era para los sofisticados y no tenía nada que ver con ellos. Ella pensó que ahora era una asesina, y lo sería por el resto de su vida. Frankel cree que no soy Sangre Fría 5. No necesitas decirle, no sueltes una sola palabra. Anunció Sangre Fría 5. Un soplo de viento invisible pasó volando. El grupo no dudó nada. Si le mencionaran algo a Yelan, definitivamente serían asesinados por ella. Y fue por eso que ni una sola persona se atrevió a mencionar Sangre Fría 5 frente a Yelan. Por lo tanto, durante mucho tiempo, Yelan nunca pudo descubrir la identidad de Sangre Fría 5, especulando que ella era la hija de Sangre Fría 5. ¿Podría la posición de Sangre Fría 5 ser transmitida por generaciones? Yelan era sospechoso en ese momento, pero no le importó, ni tampoco preguntó. Después de este incidente, hubo otra historia transmitida por el grupo Sangre Fría. Yelan no era una persona a la que se debía cruzar, porque no solo estaba protegido por la Sangre Fría 13, sino también por Sangre Fría 5, la chica que era como la muerte. No sabían qué decir. No importaba a dónde fuera, alguien estaba allí para protegerlo. Aunque sus objetivos eran diferentes, la protección y el cuidado se mantuvieron. ¿Era el único hijo de la diosa de la suerte? Había pasado algún tiempo, pero Sangre Fría 13 se quedó dentro, negándose a salir. Por otro lado, Yelan parecía haber encontrado un nuevo compañero, a menudo charlando con ella. Esto fue algo que sorprendió a todo el grupo Sangre Fría. ¿Conoces a un tal Frank, que ha estado aquí recientemente? Las personas en la sala de conferencias de la alta autoridad del grupo Sangre Fría, donde solo se permitía a los 13 águilas, estaban discutiendo este asunto. Sí, lo hago, es el extraño joven que Sangre Fría 13 trajo de vuelta. Siempre está leyendo, algunos incluso pensaron que era el discípulo de Sangre Fría 13, respondió alguien casualmente. Él obviamente no había sido actualizado. Entonces, ¿no sabes? Sangre Fría 5 parece estar siendo amigable con este Frank, continuó la primera persona. ¿Estás bromeando? Sangre Fría 5, ¿cómo podría ser amigable con alguien? Tal vez ella no pudo matarlo por alguna razón, algunas personas estaban desconcertadas. Mucha gente solo la conocía como asesina, y también los 13 águilas. No, no estoy bromeando. Sangre Fría 5 tampoco quiere matar a Frank, parece que ella está aprendiendo algo de Frank. ¿Aprendiendo qué? Todos estaban confundidos. ¿Qué tenía este adolescente ordinario que era lo suficientemente valioso para que Sangre Fría 5 quisiera aprender de él? No sé, a menudo están charlando. Si Frank no ahuyenta a Sangre Fría 5, estarían juntos más tiempo. ¿Qué? ¿Él ahuyentando a Sangre Fría 5? Eso es solo un rumor. Las personas que no habían oído hablar de esto estaban totalmente en desacuerdo, mientras que el resto solo podía formar una expresión confusa. Podían entender cómo se sentían estas personas porque alguna vez estuvieron en sus zapatos. ¿Cómo podría ser esto posible? Sangre Fría 5 siendo ahuyentado por un joven. Ellos nunca lo harían. Definitivamente no querían tener una muerte accidental. Nadie se imaginaría que ser amigo de Sangre Fría 5 era una sensación cómoda, solo te pondría nervioso. Y por eso, nadie se atrevió a ofenderla. No es solo el acto de ahuyentarla, ni siquiera elevarían sus voces junto a ella. Afortunadamente, solo tendrían que informarle sobre las misiones, y ella solo diría que sí sin conversar. Y esa fue la razón por la que todos se mostraban incrédulos al escuchar que Yelan la apartaba sin cuidado. No es solo un rumor, es verdad.
Sangre Fría 5 ha estado visitando a Frank estos días, y ella tendría que llevar comida o él se negaría a hablar con ella. Solo con la comida, solo entonces él estaría dispuesto a charlar. Cuando vieron la incredulidad en la sala, la gente que estaba al tanto siguió explicándose. Y, esto es solo por un momento. Después de un breve tiempo, Frank declararía que quería leer y luego le diría a Sangre Fría 5 que fuera a jugar a otra parte, explicaron. En este mismo momento, el resto de la habitación no podía dar sentido a esas declaraciones. ¿Fue este el Sangre Fría 5 que conocieron? ¿Era este Frank realmente vivo? Capítulo 158 Pequeños accidentes parte 2. No lo cuestiones. Eso es lo que dijo, es increíble. Realmente es insondable, cómo Sangre Fría 5 lo toleraría. Lo que él enseña debe ser muy valioso. Sin embargo, creo que, después de que haya terminado de enseñarle, Sangre Fría 5 lo matará. Yo también lo creo. Tiene una sentencia de muerte en la cabeza a manos de Sangre Fría 13, ahora es incuestionable. ¿Por qué pasamos tanto tiempo hablando de un hombre muerto? Vamos a discutir algo más importante. Es la ceremonia de cumpleaños número 80 de la emperatriz viuda el mes que viene, necesitamos eliminar a todos los espías extranjeros para evitar disturbios. Esta vez no solo los 13 águilas de Sangre Fría eran conscientes de esto, casi todos en el grupo Sangre Fría se enteraron de ello a través de un canal secreto de información. Sangre Fría 5 y Elan mantuvieron una relación peculiar. Una relación desconcertante, increíble. En el patio de Sangre Fría 13, Elan estaba conversando con Sangre Fría 5. Por supuesto, como de costumbre, Elan estaba hablando y Sangre Fría 5 escuchaba. Sangre Fría 5 rara vez hablaba, solo era su personalidad. Poder mantener una relación pacífica entre ellos ya no era una hazaña fácil. Hacerla reír como una adolescente normal era definitivamente imposible. En realidad, si no fuera por la utilidad de las palabras de Elan y el hecho de que no podía tener a nadie más con quien discutir este tema, no habría buscado a Elan, ni toleraría su actitud. Soy Sangre Fría 5, pero estoy siendo ordenado por esta pequeña molestia. Solo espera, y te arrepentirás. Pequeña 5, terminaré aquí. Tráeme algo delicioso de nuevo mañana. Elan nunca pensó mucho. Nunca trató a Sangre Fría 5 como uno de los Sangre Fría, sino como a una adolescente. Como ella no tenía ningún otro nombre, él le dio uno. Pequeña 5. Pequeña 5, la idea parecía provenir del apodo de la princesa Ki, Pequeña Ki. Probablemente era algo lógico para él. No pensó mucho en cosas como estas. Bueno, espero que sigas vivo mañana, comentó Sangre Fría 5 fríamente. Sin embargo, no fue algo que ella dijo por ira. Ella realmente esperaba que él estuviera vivo mañana para que ella pudiera seguir aprendiendo. ¿Por qué pensaría eso? Porque Sangre Fría 13 podría aparecer en cualquier momento ahora. Cuando eso suceda, los días buenos de Elan habrán terminado. Nunca tendría la libertad como la que tiene ahora. Por supuesto, esto era algo que Sangre Fría 5 y el resto pensaban en privado. Era difícil predecir qué pasaría después. Gracias por tus deseos, viviré hasta los 100. Elan le dio las gracias educadamente. Él no parecía entender su significado. 100. Sangre Fría 5 dijo aturdido. Solo podemos esperar para ver. Un asesino como Sangre Fría 5 rara vez pensaba en vivir hasta la vejez. Se sentía tan lejos. Vio a gente morir delante de ella, pero no sabía cuándo moriría. Estaba demasiado lejos después de ver a Sangre Fría 5, y Elan se puso de pie. Volvió a seguir trabajando en sus experimentos. También estaba pensando en Sangre Fría 13, preguntándose cuándo volvería. Sin embargo, Elan era diferente. Quería saber la fecha del regreso de Sangre Fría 13, no enfrentarlo, pero para las habilidades de alquimia de Sangre Fría 13 que él había estado cultivando en la clandestinidad. Había pasado tanto tiempo, el tiempo libre de Elan estaba llegando a su fin. Lo explicaré mejor. Elan ya había hecho suficiente investigación exhaustiva sobre todos los tipos de alquimia, incluso dominándolos a todos. Necesitaba algunas cosas que nunca antes había encontrado. Si se quedaba sin eso, Elan se iría pronto. Aunque estaba bastante contento con la vida aquí, no tenía ganas de quedarse. No hay que olvidar, si no fuera porque a Elan le gustaban las habilidades de alquimia de Sangre Fría 13, él no estaría aquí. Si realmente quisiera irse, Sangre Fría 13 no podría hacer que se quedara. Si no te presentas dentro de unos días, entraré. Es por tu propio bien, me preocupa que nadie sepa si has muerto, dijo Elan mientras estaba de pie detrás de la puerta en el laboratorio 2.
Ya que no estás hablando, lo tomaré como un sí. A continuación, Yelan comenzó a entrometerse con los diferentes materiales de alquimia del interior. Así fue como el laboratorio 2 comenzó a tener experimentos de alquimia en curso. Si Sangre Fría 13 veía esto, su mandíbula caería. Sangre Fría 13 realmente sintió que era un genio en alquimia, pero no podría comprender los métodos de experimentación de Yelan. Concluiría que era inferior a Yelan en términos de imaginación. No obstante, la alquimia dependía de la imaginación y la creatividad. Muchos procesos requerían estos también, probablemente siendo la habilidad más importante. Probablemente fue un talento también. A veces, cuando se nos da algo, algunas personas pueden usarlo como una herramienta para ayudarse a sí mismos, mientras que el resto no puede resolverlo. Era la diferencia más básica. Al igual que Yelan. Acababa de aprender algunas técnicas básicas de alquimia, pero inmediatamente innovó nuevos pasos para perfeccionar el proceso. Sangre Fría 13 también podría hacerlo, pero le llevaría mucho más tiempo. En cuanto a otros, probablemente no lo descubrirían en su vida. ¡Boom! De repente, una explosión vino del laboratorio de alquimia. El desordenado laboratorio se hizo aún más desordenado, mientras que las personas que estaban dentro parecían haber desaparecido. No, espera, Yelan estaba allí. Incluso si su experimento fallara, él todavía debería estar allí. Oye, ¿qué es este lugar? Yelan miró a las estructuras a su alrededor. Algo se sentía tan diferente en su entorno, a menos que acabo de teletransportarme. Yelan reflexionó sobre la posibilidad, su corazón un poco emocionado. Quería ver dónde estaba, pensando que podría usar este método para explorar la teletransportación. Desafortunadamente, muy pronto Yelan notó algo. Pensó que las cosas a su alrededor eran muy familiares, como si jajajaja, ahora esto será divertido y Yelan se echó a reír. Debe haber descubierto algo peculiar, ¿fue transportado a un lugar significativo? No, no era teletransportación, Yelan todavía estaba en el laboratorio. Entonces, ¿por qué sentía que era diferente y que no podía ver a nadie más? Era simple, y solo había una razón. Su altura. Yelan ahora tenía solo 20 centímetros de altura, era un mini-human. Esto le recordó a la película Cariño, he encogido a los niños. Al menos la situación de Yelan era un poco mejor, todavía era mucho más grande que las hormigas. Capítulo 159. Pequeños accidentes parte 3. Se había encogido, así que naturalmente, no podía ver a la gente. Se había encogido, por lo que sus perspectivas eran todas diferentes. Todo parecía desconocido, así que al principio no lo notó. ¿Por qué se encogió? Quería saber la respuesta también. Pensó mucho en su experimento. ¿Qué salió mal? ¿Por qué era pequeño? A pesar de todo, Yelan no entró en pánico. Todavía estaba tranquilo como siempre porque estaba acostumbrado a accidentes como ese. Ni siquiera fue la primera vez, nada de lo que temer aquí. Debes saber que Yelan una vez convirtió a alguien en un conejo. Oh, cierto, ese fue el incidente de Zheng Xiaoyan. Ese fue su primer producto accidental. En este campo, incluso si tiene un 100% de confianza, los accidentes todavía ocurren. Esto fue entendido por todos los alquimistas. Dado que fueron accidentes, algunos efectos solo pudieron producirse una vez. No sucedieron una segunda vez porque nadie puede recordar lo que contribuyó a un accidente lo suficientemente claro como para recrear el efecto. Como esta vez Yelan se encogió probablemente debido a uno de los mecanismos alquímico desconocido. Ya había un efecto de cambio de tamaño en el proceso, pero estaba destinado a apuntar a objetos inanimados. Dado que fue una reacción muy inestable, a menudo destruyó el objeto mencionado. Yelan pensó en muchas ideas, pero nunca pudo obtener los resultados que quería. Ahora que... basura, obviamente volver a ser grande otra vez. Una vez que Yelan comprendió que se había encogido, saltó sobre su mesa de trabajo. Tuvo la suerte de tener una base en artes marciales o llegar a la cima hubiera tomado una eternidad. Y así fue como, en el laboratorio 2, el hombrecito saltó de un objeto a otro en la mesa de trabajo. Si unas cuantas chicas lo vieran ahora mismo, definitivamente pensarían que era adorable. Probablemente podría conseguir algunas chicas con esta apariencia. Sin embargo, si Sangre Fría 13 lo viera, inmediatamente arrojaría a Yelan a una jaula y lo castigaría por arruinar su laboratorio. En cuanto a cómo le trataría Sangre Fría 5, lo descubriremos muy pronto. 2 días después Frank. ¿Estás ahí? Sangre Fría 5 abrió la puerta del laboratorio, llamando a Yelan aquí. Gritó Yelan. Sangre Fría 5 escuchó la voz de Yelan pero no pudo verlo. El pequeño ser humano era difícil de ver a simple vista, y nadie pensaría buscar a humano tan pequeño de todos modos.
¿Dónde estás? ¿Estás jugando al escondite? Preguntó Sangre Fría 5 fríamente, aparentemente molesta. No le gustaba jugar juegos sin sentido con otras personas. Esto incluía a Yelan, por supuesto, él no tenía derechos especiales. ¿Qué escondite? ¿Me veo desocupado ahora? Estoy justo frente a ti, mira más de cerca, sonó la voz de Yelan. Sangre Fría 5 identificó la dirección general, luego miró de cerca. Sangre Fría 5 finalmente lo encontró, al pequeño Yelan sobre la mesa. Se sentó con las piernas cruzadas con una expresión amarga. Sangre Fría 5 se frotó los ojos. Después de asegurarse de que no estaba equivocada, se acercó. Miró a Yelan, su mirada aún fría como siempre, inexpresiva. Entonces, ella levantó un dedo. Ella golpeó suavemente. ¡Oh, maldición! Pequeña 5, ¿qué demonios estás haciendo? Rugió con ira. Yelan fue arrojado lejos, cayendo una distancia antes de que finalmente se detuviera. Sangre Fría 5 lo ignoró, mirando a Yelan sin expresión. Entonces, ella lo levantó en el aire con 2 dedos. Bájame. ¿Qué estás haciendo? No causes problemas ahora, estoy pensando en una manera de recuperarme. Yelan luchó, gritando y pataleando en la mano de Sangre Fría 5. Sangre Fría 5 no respondió. Después de un largo rato, finalmente comentó rotundamente. Es bueno que estés así. Bueno. Vamos a encogerte, entonces no te sentirás de esa manera. Lo diré de nuevo, bájame ahora. Yelan agarró el delicado dedo de Sangre Fría 5 y lo pateó varias veces. Todavía puedes hablar. Bien, continuemos. A Sangre Fría 5 no le importaba su tamaño, solo lo que él le enseñó. Bueno, no estoy de humor para hablar contigo. Quiero hacerme grande, y Yelan se cruzó de brazos, molesto. Él era absolutamente adorable. Por desgracia, los pequeños humanos no tenían poder de convencimiento. Seguirás así, me gusta. Respondió Sangre Fría 5. Ella era una asesina, y también una chica. Todavía podía dejarse llevar por cosas lindas, solo su nivel de exigencia era más alto. Mirando la situación de Yelan, Sangre Fría 5 quería tanto abrazarlo y besarlo. Sin embargo, ella seguía siendo Sangre Fría 5 después de todo, así que tuvo que resistirse. Puede que te guste, pero a mí no me gusta. Ahí, pequeña 5, te enseñaré más cosas cuando crezca. Ayúdame a recuperarme ahora, tu ayuda lo hará menos difícil, y Yelan comenzó a persuadir a Sangre Fría 5. A él no le importaba si ella era Sangre Fría 5. Las chicas deberían ser persuadidas de esa manera, según Yelan Yu. Necesitaba la ayuda de Sangre Fría 5 para agarrar objetos. Su tamaño lo hacía muy inconveniente para conseguir cualquier cosa. Si no fuera por ello, su progreso sería mucho más rápido. ¿Me estás comprando? Espetó Sangre Fría 5 porque nadie la había persuadido de esta manera antes. La gente normal definitivamente negaría haberla sobornado, cubriéndolo con una coartada. Yelan era diferente, sin embargo. Él simplemente asintió. No lo acepto. Exclamó Sangre Fría 5 fríamente. Bueno, eso es muy inconveniente, aquí viene mi arma secreta. Yelan abrazó su dedo, luego abrió su boca para dar un gran mordisco a Sangre Fría 5 lo liberó por el dolor. Yelan tomó esto como una oportunidad para dejar la palma del diablo. Se puso de pie, mirando arrogantemente a Sangre Fría 5. ¿Has visto lo que puedo hacer ahora? A ver si me recoges de nuevo. Maldición, me mordiste. Exclamó Sangre Fría 5, un poco molesta. Ella extendió su brazo para atrapar a Yelan, queriendo castigarlo. Yelan pudo haberse encogido, pero todavía tenía sus habilidades. Él la esquivó, luego se burló. Ven. Aquí. Atrápame. Sangre Fría 5 miró fríamente a Yelan sin decir una palabra. Sin embargo, su brazo no dudó. Ella se abalanzó hacia Yelan con un movimiento rápido. Desafortunadamente para ella, Yelan la esquivó con igual facilidad. Continuó sus burlas con caras estúpidas. No creo que no pueda atraparte. Sangre Fría 5 se detuvo un momento, e inmediatamente aumentó la velocidad de ambos brazos para atrapar a Yelan. Ella se separó porque no anticipó la agilidad de Yelan. Se sorprendió aún más al descubrir que, incluso cuando había aumentado su velocidad, Yelan parecía esquivarla de igual forma. ¿Frank era realmente tan hábil? No, eso es imposible. Probablemente fue tan rápido porque se había encogido. Y ella no estaba acostumbrada a atrapar pequeños humanos como este. Mirando su comportamiento tonto, Sangre Fría 5 se negó a creer que él era un experto. Capítulo 160. Tengo un amigo ahora parte 1. Vamos.
Soy Espinaca, Espinaca. Ahí Elan cambió de sus burlas iniciales a esta canción. Cantaba escondido, bastante contento consigo mismo. Sangre Fría 5 se detuvo, luego inspeccionó con calma a Yelan. Yelan también se detuvo, pensando que ella se había rendido. Bueno, eso definitivamente no sucedió. De repente entendió la frase común. Nunca provoques a las mujeres, porque dan demasiado miedo. Sangre Fría 5 envió directamente una fuerza completa de Douki hacia Yelan. Si él estaba en su camino, sería menos que papilla. ¿Podría él esquivar? Bueno, Yelan era demasiado pequeño para abandonar el rango de ataque. Fugme. Yelan levantó ambas manos para crear la formación alquímica, produciendo un espejo lunar de agua para protegerse. Gracias a Dios que tenía algunos trucos bajo la manga. ¡Bum! El laboratorio explotó. Sangre Fría 5 también parecía haber olvidado que estaba en un laboratorio, que era un lugar peligroso. Ella actuó sin pensar después de haber sido provocada por Yelan. Después del incidente, ella se preguntó por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué ella fue provocada? Solía ser capaz de ignorar cosas 1.000.000 de veces peor que esto, pero ¿por qué la provocaron entonces? Ella no entendió, y probablemente nunca lo haría. Tal vez Yelan estaba siendo demasiado molesto, todavía se estaba volviendo loca ante un problema como ese. Pequeña 5, tonta, ¿no sabes que es peligroso? Oye, ¿dónde estás? Yelan gritó un poco, luego se dio cuenta de que el laboratorio estaba repentinamente vacío. No podía ver a nadie, como si Sangre Fría 5 nunca estuviera allí. A menos que Yelan pensó en una posibilidad, luego comenzó a buscar en el suelo. Desafortunadamente, el suelo era un desastre, y eso era un gran problema. Frank. La voz de Sangre Fría 5 sonó, trayendo consigo una fuerte oleada de ira. Presente. Respondió Yelan, como si fuera indiferente a su rabia. Solo preguntó. Pequeña 5, dime, ¿también te encogiste? No podía ver a Sangre Fría 5, por lo que era una gran posibilidad. El experimento de alquimia que estaba realizando anteriormente era similar, por lo que el efecto probablemente podría ser el mismo. ¿Todavía te atreves a mencionarlo? Te mataré. Sangre Fría 5 técnicamente no respondió a su pregunta, pero fue confirmada. Ella era de hecho pequeña. Esto va a ser divertido, tengo un amigo ahora. Yelan ignoró su ira, solo gritando de emoción. Esa también era la naturaleza humana. No importa la situación, tener a alguien con quien compartirlo hace que todo sea mejor, especialmente con problemas como este. Los humanos se sienten solos. Al demonio con tu diversión, piensa en una manera de traernos de vuelta a la normalidad. Rugió Sangre Fría 5. Quería volver a ser grande en ese momento, pero dijiste que estaba bien de esta manera, dijo Yelan, confundido. Sangre Fría 5 se quedó sin habla ahora. No esperaba que sus propias palabras fueran tan hirientes. ¿Por qué no estás hablando? Di algo, o no sabré dónde estás, gritó Yelan. Nunca había sido bueno en la búsqueda de personas. Si Sangre Fría 5 no emitiera ningún sonido, probablemente nunca podría encontrarla. Estoy aquí. Chilló Sangre Fría 5. Ella no quería responder, pero Yelan era su única esperanza. En este momento, pensó en algo que nunca había tenido que considerar antes. ¿Por qué era Yelan su única esperanza? ¿Conocía algo de alquimia? Yelan solo estaba allí como sujeto de prueba. Nadie sabía que él mismo era un alquimista, ni pensaban que lo era. Sangre Fría 5 comenzó a moverse para encontrarse con Yelan, guiándolo con su voz y escuchando su voz al mismo tiempo. Sin embargo, muy pronto, ella tomó una decisión. Frank, quédate donde estás y no te muevas. ¿Por qué? Nos encontraremos más rápido así. Comentó Sangre Fría 5 con frialdad. ¿Qué? Yelan no entendió, pero él obedientemente se quedó en su lugar. Si pudiera ahorrar su energía, ¿por qué no lo haría? Sangre Fría 5 tomó la decisión, no para la comodidad de Yelan, sino porque Yelan estaba comportándose confuso otra vez, caminando más y más lejos. Sangre Fría 5 notó que la voz de Yelan se estaba alejando cada vez más en lugar de acercarse, por lo que inmediatamente tomó la decisión de indicarle que se quedara quieto. Después de unos minutos, la silueta de Sangre Fría 5 se acercó, luego se detuvo ante Yelan. Ella era tan rápida que su sombra no podía ser vista, luego se detuvo sin hacer ruido. Eran casi del mismo tamaño. Sangre Fría 5 era un poco más grande, pero eso era probablemente debido a su altura antes. Hola, pequeña 5. Yelan saludó. ¡Pum! Sangre Fría 5 sin palabras lanzó un puñetazo a la cabeza de Yelan.
Él no lo esquivó esta vez, así que ella pensó que sus problemas anteriores eran definitivamente porque él era demasiado pequeño. ¿Por qué me golpeaste? Preguntó inocentemente Yelan. ¿Por qué piensas? Estaba bien, pero ahora estoy así y es todo culpa tuya. Dijo Sangre Fría 5 con frialdad. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Tú fuiste quien derribó los materiales, causando el accidente. Yelan se defendió, negándose a ser intimidado. ¿Qué podemos hacer ahora? Parece que solo podemos esperar. Yelan alzó sus manos, molesto. ¿Esperar? Sangre Fría 5 lo miró, queriendo entender la respuesta. Yelan asintió, esperar. Esperaremos a que los efectos desaparezcan. He tenido accidentes como este antes, tuve que esperar a que los efectos se desvanecieran antes de poder recuperarme. ¿Cuánto tiempo? Las preguntas de Sangre Fría 5 eran aún más cortas que nunca, probablemente porque no le gustaba hablar. Yelan pensó por un momento, y luego dijo, no puedo decir con seguridad. Podría ser 1 o 2 días. O un mes. Tal vez 1 o 2 años, tal vez para siempre. Sangre Fría 5 continuó. Yelan asintió. Entonces, ¿qué estás esperando? Deberías volver a tu experimento. Sangre Fría 5 ahora estaba un poco asustada. Ella definitivamente no quería ser así para siempre. Acabas de destruir todo aquí, ¿de dónde obtendría cualquier material para mi experimento? Dijo Yelan directamente. No se rindió porque encontró un amigo, sino porque no tenía otra opción. Sangre Fría 5 se quedó en silencio. Pensándolo bien, aunque la explosión no hubiera ocurrido, ya había destruido la mayor parte de su mesa de trabajo. Vamos a tomar una siesta ahora. Encuentra un espacio cómodo para dormir, y Yelan saltó de un objeto desconocido. Esta habitación estaba llena de objetos no identificables ahora. ¿Qué hay de Sangre Fría 13? Preguntó Sangre Fría 5 de repente después de una corta caminata. Capítulo 161. Tengo un amigo ahora parte 2. Todavía está en el laboratorio. Si él está allí, entonces supongo que habrá materiales, respondió Yelan, de pie en una colina. Desde sus perspectivas, el laboratorio era increíblemente enorme, algo que no habían notado antes. Disparates. Antes eras una persona normal, obviamente no te darías cuenta. Sin embargo, todavía era un laboratorio bastante espacioso, tan grande como una cancha de baloncesto. No estaba seguros de cómo Sangre Fría 13 construyó este lugar. No era solo este laboratorio, el laboratorio primero similar. O tal vez incluso más grande. Ve por él. Le dijo Sangre Fría 5. Ella no quería obtener materiales de Sangre Fría 13. Con Sangre Fría 13 presente, todavía tenía que depender de las habilidades de Yelan. Para ella, Sangre Fría 13 era el verdadero maestro de alquimia. Definitivamente sería capaz de resolver su problema. Ella debe haber estado confundida hace un momento para creer que Yelan podría hacerlo. Sí, estaba confundida. ¿Ir por él? De acuerdo, también quiero ver lo que está haciendo allí. Yelan aceptó la sugerencia, arrastrando a Sangre Fría 5 hacia el laboratorio 3. Frank. Exclamó Sangre Fría 5 fríamente. Oh, lo siento. No quise tomar tu mano, pero está tan fría. Yelan no soltó su mano por esto. La soltó porque estaba demasiado fría. Si no estuviera demasiado fría, probablemente no habría soltado su mano. Tenía las manos frías no porque tuviera sangre fría, sino porque llevaba guantes especiales parecidos a la piel. Con los guantes puestos, a Sangre Fría 5 no le importó que Yelan la agarrara de la mano. Aunque lo sentía, ya que los guantes eran como la piel, todavía no le importaba porque no era como si él tocara su piel real. Aún así, era la primera vez que alguien la tomaba de la mano. Nadie se atrevió a tocar su mano. Entonces, si ella no quería que Yelan la dejara ir, entonces ¿por qué gritó? Es muy simple, es porque Yelan iba por el camino equivocado otra vez. Por este lado. Esta vez, fue el turno de Sangre Fría 5 de agarrar su mano, arrastrándolo en una dirección diferente. Ella no pensó mucho en eso. Lo importante era llegar a su destino. ¿No es por ahí? Es de este lado. ¿Estás segura? Cállate. Sangre Fría 5 arrastró a Yelan a la entrada del laboratorio 3, luego se detuvo. Mientras miraba la puerta, que era 10 veces más alta que ella, pensó. ¿Qué pasa? Preguntó Yelan cuando la vio detenerse. No se dio cuenta de que estaba en la puerta. Somos pequeños, ¿cómo podemos abrirla? Si hubiera sido la última vez, habría podido abrirla de alguna manera, frunció el ceño. ¿Podrías haberla abierta? Preguntó Yelan, desconcertado. Mientras sea una puerta, entonces puedo abrirla. Cada asesino debe dominar esta habilidad. Ella asintió.
Sangre Fría 5 podría entrar en este laboratorio no porque Sangre Fría 13 le hubiera dado permiso, ni tampoco porque había instrucciones en el frente. Sin embargo, ella podría abrir la puerta por su cuenta. Era uno de sus talentos. Fue como lo que ella dijo. Ella era una asesina, y los asesinatos generalmente requieren abrir puertas cerradas. Por eso, ella se entrenó para abrir puertas. Aunque no era muy buena en alquimia, todavía era muy buena abriendo puertas con formaciones alquímicas protegiéndolas. Probablemente incluso más rápido que Yelan. Por lo general, ella definitivamente podría pasar, pero era demasiado pequeña. Incluso si rompiera el escudo de alquimia, tal vez no podría abrir la puerta. Yelan estaba en una situación similar. Pero, no tenemos que abrir la puerta para entrar, Yelan se frotó la barbilla mientras miraba la puerta como si estuviera pensando profundamente. ¿Cómo podemos entrar sin abrir la puerta? Sangre Fría 5 sintió curiosidad. Había escudos y protecciones de alquimia por todas partes. Romper eso sería 10 veces más difícil que abrir esta puerta. Podemos pasar por ahí. Somos pequeños, podemos entrar a través de las grietas, y Yelan agregó casualmente, hay beneficios por ser pequeños. Sangre Fría 5 se calló. Ella se había olvidado de eso. Algunos lugares solo se construyeron para impedir que la gente entrara, pero todavía había hendiduras que eran demasiado pequeñas para humanos. Aquí. Pequeña 5, haz un agujero con tu Dauki. Yelan caminó un poco, luego señaló un punto. ¿Por qué no lo haces tú? Sangre Fría 5 dijo fríamente. Obviamente la estaba usando para hacer el trabajo pesado. No sé usar Douki, dijo lentamente. Ella se detuvo, luego caminó hacia donde él estaba señalando. Su cuerpo se disparó, incluso deteniéndose en el aire. Rápidamente, ambos pulgares formaron un triángulo. ¡Zum! Una onda Douki visible fue creada frente a ella. La hermosa onda golpeó contra la pared, emitiendo un destello brillante. Cuando la onda desapareció, se dejó un gran agujero en la pared. Sí, era un gran agujero para los dos, lo suficiente como para arrastrarse. Sangre Fría 5 aterrizó, agarró la camisa de Yelan, luego saltó para agarrar el borde del agujero con él. Pequeña 5, ¿crees que soy un gato? Déjame ir. Dijo detrás de ella. Arriba. Yelan inmediatamente decidió subir al escucharla. Él usó el torso de ella como una escalera, convenientemente pisando un par de veces. Ten cuidado. Sangre Fría 5 no pudo hacer mucho más que gritarle. Gracias, ya soy bastante cuidadoso. Yelan decidió tomar sus palabras como un recordatorio amistoso. Sangre Fría 5 se quedó sin habla. Ella no estaba segura de si él estaba actuando o si realmente era estúpido. A ella no le podía importar menos en este punto. Cuando Sangre Fría 5 alcanzó a Yelan, se arrastraron a través del túnel, a través de la pared. Sin embargo, Yelan se detuvo tan pronto como llegó al final. Ella no sabía por qué se había detenido. ¿Qué estás haciendo de nuevo? Sangre Fría 5 quería empujarlo fuera del túnel, pero ella resistió el impulso. Estoy viendo a Sangre Fría 13, respondió Yelan. ¿Lo ves? Bien. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí bloqueando el paso? Sangre Fría 5 empujó a Yelan. Él no morirá de todos modos. Apum. Yelan cayó pesadamente en el suelo, mientras Sangre Fría 5 saltó para aterrizar a su lado. Le dio una